La Alcazaba es el monumento principal de Almería. Es tan importante que incluso existe una asociación de amigos de la Alcazaba. He pensado que podría ser interesante que conocieras algo más de su historia, por si vas de excursión a la Alcazaba de Almería. Bueno, vamos al grano. Marblú, Lou y el señor Ramón me han indicado que merece la pena que dediquemos una excursión a conocer un poco mejor la Alcazaba. Don Ramón me ha mostrado una guía sobre la Alcazaba. También unos materiales que realizaron historiadores e historiadoras que se han dedicado a la enseñanza. Gracias a estos materiales nos hemos atrevido a crear este episodio. En un lugar próximo al pueblo de Pechina se encontraba la antigua ciudad de Bayana. En la costa, en el lugar que ocupa hoy Almería, se encontraba un barrio de comerciantes y pescadores. Ese barrio estaba defendido de los ataques por mar por una atalaya. En árabe era Al-Mariyat Bayana, la atalaya de Pechina. Se ve que a los habitantes de Bayana le gustó eso de estar cerca del mar. Poco a poco fueron desplazándose a Al-Mariyat. Además, algunos comerciantes que venían a Al-Mariyat Bayana eligieron este lugar para vivir. En el año 955, el califa Abderramán III convirtió a Almería en ciudad, declarándola Medina, que es como los musulmanes llaman a la ciudad. Ya que era Medina, resultaba recomendable construir una fortaleza y rodear la ciudad con una muralla. Esa fortaleza es la Alcazaba. El puerto de Almería era el más importante de Al-Ándalus. Tan importante era el puerto que la flota del califa paraba en él. Yo creo que ya sabes que una flota es un conjunto de barcos. Por si te has perdido, el califato es algo parecido a un reino. El califa es algo parecido a un rey. En el siglo XI, en la Almería musulmana, todo iba como la seda. Almería era una gran ciudad comercial. Lo de la seda no es broma. En la ciudad y sus alrededores existían más de 800 telares de seda. Sabemos por el trabajo de historiadores e historiadoras que Almería era la tercera ciudad más poblada de Al-Ándalus, solo superada por Córdoba y Toledo. Como la ciudad crecía, era necesario construir más murallas. Esa importancia de Almería fue perdiendo brillo a lo largo de los siglos siguientes. Batallas, enfermedades, terremotos. En 1489, Almería fue conquistada por los reyes católicos. Sí, por Isabel y Fernando.
los que tanto montan y montan tanto. Por cierto, uno de los terremotos más importantes fue el de 1522. No creas que todo quedó ahí. Las personas que vivían en Almería estaban siempre soliviantadas, o lo que es lo mismo, asustadas. Dos eran sus preocupaciones: el ataque de piratas y corsarios del norte de África y la posible rebelión de los moriscos. Los moriscos eran habitantes musulmanes que fueron obligados a convertirse al cristianismo. Ese miedo lleva a construir el tercer recinto de la Alcazaba y la Catedral de Almería, una iglesia fortaleza. Ya que sabes un poco más del motivo por el que se construyó la Alcazaba, vamos a visitar el monumento. Ya te he indicado que es la fortaleza musulmana más grande de toda España. Para ordenar tu visita, he de indicarte que la Alcazaba tiene 3 recintos. 2 los construyeron los musulmanes y otro fue mandado construir por los reyes católicos. Cuando llegaron los cristianos, también hicieron algunas reformas en los primeros recintos. Cuestión de gustos. Por ejemplo, a los cristianos les gustaba más la piedra. Esos bloques grandes se llaman sillares. A los musulmanes les gustaba más el ladrillo, la mampostería, el tapial o el encofrado. Si te fijas en los tapiales construidos por los musulmanes, encontrarás esos huecos tan característicos. Son los huecos que dejaban unos palos que ponían para poder ganar altura en la construcción. Te preguntarás a quién le gustaba el acero Corten. Ese material se ha empleado hace pocos años en una de las restauraciones de la Alcazaba. No es cosa de los musulmanes o cristianos que habitaron la Alcazaba. Otra diferencia la encontramos en las torres. Las torres musulmanas son cuadradas, mientras que las torres cristianas son circulares. Bueno, una de las torres cristianas es cuadrada. Ahora la veremos. Para llegar a la Alcazaba, tienes que subir una cuesta importante. Es normal, estamos ante una fortaleza. Las fortalezas se han situado en zonas que permitan divisar grandes distancias y a las que cueste bastante llegar. Don Ramón, a pesar de llegar un poco sofocado, se ríe a carcajada limpia, saca las 2 partes de una cáscara de coco y empieza a simular el ruido de los cascos de un caballo. Me indica que había prometido a un amigo que en su próxima visita iba a simular la escena de una película. En esa película se observa la llegada de un caballero con su escudero a un castillo. ¡Alto! La entrada es una torre que está un poco separada, como si quisiera ser un lugar de control del paso de la gente. Ya que estamos en la puerta, vamos a entrar. Lo hacemos por la puerta de la justicia. Antes hemos visto la Torre de los Espejos sobre un muro que se llama Barbacana. Entramos al primer recinto, uno de los 2 recintos construidos por los musulmanes. Es el más grande. Allí se refugiaban los habitantes de los barrios de la ciudad cuando era atacada. Una vez en el primer recinto, hemos ido a ver el baluarte del Saliente. Más bien, a ver la ciudad de Almería desde este lugar. El muro de la Torre de la Vela separa el primer recinto del segundo. La campana que ves se conoce por 2 nombres: la campana de la vela
o la campana de Santa María de los Dolores. Las campanas funcionaban como un importante medio de comunicación. Si pasaba algo grave en la ciudad, se tocaba rápidamente. Con otro tipo de toque indicaban cuando zarpaban los barcos, avisaba del turno de riego a los agricultores. Por cierto, es una campana que se colocó por los cristianos. Si te sitúas en uno de los extremos del muro de la vela, observarás una muralla que recibe el nombre del rey que mandó construirla. Es la muralla de Jairán. Si el primer recinto servía como refugio, este recinto era como una pequeña ciudad. En él vivían los reyes musulmanes, sus soldados y las personas que les servían. En este recinto se situaba el palacio de Al-Mutasim, rey de Almería en el siglo XI, cuando la Almería musulmana estaba en todo su esplendor. Hoy solo quedan ruinas de un palacio que seguía el gusto musulmán. Existía un patio central, albercas, fuentes y mucha vegetación. ¿Sabías que este rey era muy culto? Era poeta y apoyaba iniciativas culturales. Para que te hagas una idea de la belleza del palacio de Al-Mutasim, puedes dirigirte a la ventana de una de sus salas. Es la ventana de la odalisca. Por cierto, aquí también se construyó un palacio cristiano, el Palacio de Cárdenas. El arco de la entrada al recinto formaba parte de ese palacio. En este segundo recinto existían baños públicos, aljibes, hornos y una mezquita. Pregunta a personas mayores que conozcas para qué servían los aljibes. Como suele ocurrir con antiguas mezquitas árabes, sobre sus restos se construyeron ermitas o iglesias. En este caso, mandaron construir una ermita mudéjar. El estilo mudéjar combinaba elementos cristianos con elementos musulmanes. Es la ermita de San Juan Evangelista. Cuando los reyes católicos reconquistan Almería, la alcazaba estaba en ruinas. Por este motivo, los reyes católicos mandan construir el tercer recinto. Es fácil observar que el recinto está en lo más alto del cerro. Allí encontramos 3 torres, 2 redondas, según el estilo cristiano. Una de ellas es la Torre de la Noria de Viento. Otra es la Torre de la Pólvora. Yo creo que el nombre ya te indica el uso que le daban las personas que residían en el castillo. Otra torre, puede que la más importante, es la Torre del Homenaje. Esta torre tiene planta rectangular. En esta torre vivía el alcaide del castillo. El alcaide era el jefe militar del castillo. Las vistas desde la Torre de la Pólvora nos permiten ver La Chanca, el barrio más famoso de Almería. Carlos Pérez Siquier fotografió La Chanca. Este fotógrafo almeriense ha sido uno de los más importantes fotógrafos de España. Don Ramón se atreve a decir que ha sido el artista más importante de la provincia de Almería. Antes de terminar esta excursión, me gustaría destacar la importancia que tienen las personas que investigan sobre estos monumentos. La labor de estas personas es la que nos permite explicarte tantas cosas. A propósito, he visto fotografías antiguas en las que se ven unas antenas sobre la alcazaba. Te recomiendo que sigas los pasatiempos que hemos creado para que disfrutes aún más de este episodio.
Allí descubrirás para qué servían esas antenas.